Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Voy a intentar ordenar el debate de esta moción que nos trae el Grupo Socialista, que es bastante extensa y completa, con 26 puntos. Voy a intentar ordenarlo en 4 grandes bloques, aun sabiendo que se quedarán algunos aspectos sin poder abordar. Los bloques serían cambio climático, política forestal, energía y agua. Miren, señorías, el cambio climático es una de las mayores amenazas a la que se enfrenta la humanidad. Tuvimos ocasión de explicárselo a la consejera en una interpelación que realizamos desde esta misma tribuna recientemente. La situación actual de emergencia climática es una realidad, aunque haya negacionistas en esta misma Cámara, aunque los 3 grupos de la derecha se hayan negado a declarar el estado de emergencia climática en Andalucía. Es imposible, señorías, obviar que la crisis climática ya está aquí, que ya la estamos sufriendo y que en el año 2020, por poner un ejemplo, ha sido el año más cálido jamás registrado, y esto no es por casualidad. Durante las 2 últimas décadas, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado un 70%, y estos son datos científicos, no son datos que nos estemos inventando. Hemos emitido 42.000 millones de toneladas y provocado un aumento de la temperatura media global de 1 grado centígrado. Hay estudios científicos que incluso dicen que en los próximos años podremos estar aumentando hasta 3 grados centígrados. La concentración de CO2 en la atmósfera supera ya las 400 partes por millón. Si continuamos a este ritmo, señorías, vamos a alcanzar un crecimiento que está considerado por la comunidad científica como catastrófico. Y para evitarlo tenemos que disminuir las emisiones, al menos un 45% de aquí al año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050. Y tenemos instrumentos. En Andalucía tenemos una ley, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, y es urgente que esta ley se desarrolle. ¿Por qué no se desarrolla esta ley? Es urgente poner en marcha los programas y actuaciones de mitigación de emisiones para la transición ecológica. Es urgente poner en marcha programas y actuaciones para bajar nuestra huella de carbono. Y poco se está haciendo en Andalucía, poco por ser generoso, más bien no se está haciendo nada para la mitigación del cambio climático y la reducción a la atmósfera de dióxido de carbono y de demás gases de efecto invernadero. Poco se está actuando en Andalucía para la adaptación a los efectos más adversos del cambio climático. Y claro, es que si se niega el cambio climático, pues obviamente no se establecerán medidas, no se pondrán en marcha políticas para combatirlo, para reducir la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas ante el cambio climático. Y poco se está haciendo en Andalucía para, como recoge la propia ley, garantizar la información, la sensibilización y el impulso de la participación de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático. ¿El motivo? Pues el mismo que expliqué anteriormente. En materia de política forestal, y cambiando de bando, tenemos que reconocer que gran parte del territorio andaluz se encuentra gravemente amenazado por la desertificación. Las plagas en coníferas se están multiplicando, el decaimiento forestal es una realidad, y esto es algo innegable. Hace 30 años en Andalucía se llegó a un importante acuerdo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias, las organizaciones conservacionistas, ecologistas, organizaciones sociales de diverso tipo, y se formuló un plan forestal para Andalucía, un plan brillante, un plan que surgió para una gestión forestal sostenible, que no necesitó de estudios externos, que no necesitó de estrategia, que no necesitó de un gasto innecesario de dinero, como ahora a veces tenemos la sensación que ocurre. Presupuestamos dinero para que unos expertos técnicos nos digan qué tenemos que hacer para luego no hacerlo. Un plan que fue participativo, muy ambicioso y que tenía una perspectiva de 60 años vista. Sin embargo, nunca se llevó a cabo, duerme el sueño de los justos, y las consecuencias, desgraciadamente, de no haber
puesto en marcha este plan, pues las estamos viviendo ahora. Cada vez más incendios forestales, una baja capacidad de absorción de CO2, la seca de las encinas, la seca de los alcornoques, la erosión de los suelos, la dificultosa conectividad biográfica, mala recarga de los acuíferos, caída de la biodiversidad, más desertificación y graves problemas en la sostenibilidad de los espacios naturales protegidos andaluces. Me han escuchado ustedes decirlo muchas veces. 14 comarcas en Andalucía entraron en sequía severa el año pasado. Y esta es la realidad que tenemos, señorías. Y ante esto, o nos proponemos retomar el Plan Andaluz Forestal con criterios y con valores de gobernanza, con un fuerte empuje social, tenemos unidad de acción de todos los grupos parlamentarios con el Gobierno, o miramos para otro lado. Desgraciadamente, lo que se está haciendo en estos momentos es mirar para otro lado. Y aquí, señorías, tenemos una buena oportunidad con los fondos Next Generation. Pueden jugar estos fondos un papel muy importante. En definitiva, señorías, lo que les proponemos es que defendamos el monte andaluz como lo que siempre ha sido, una fuente de vida y una fuente de trabajo. La política forestal tiene que ser una prioridad. Situaciones como las que hemos vivido en las convocatorias de ayuda e incentivos dirigidos al sector forestal andaluz para la prevención de incendios, esto no puede volver a producirse, señorías. Tan solo se aprobaron 23 expedientes en toda Andalucía en la última convocatoria. Esto supone el 2% de los expedientes que se presentaron. Esto supone que solo se iban a invertir 120.000 euros de los 14,5 millones presupuestados, es decir, el 0,87% del dinero que había para este fin. Es verdad que tras la presión de las organizaciones, tras el ruido mediático, tras la presión también de los grupos de la oposición, se ha lanzado una nueva convocatoria que ha provocado que se pierdan por el camino, que no sabemos dónde estarán, casi 30 millones de euros entre una convocatoria y otra. Y esto lo han denunciado organizaciones tan dispares como Asaja o la Fundación Savia, que nada tienen que ver entre ellas. En materia de energía, desde el inicio de la era industrial, el consumo de energía proveniente de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, desgraciadamente han ido en aumento. La sociedad, tal y como la conocemos hasta ahora, está basada en esta fuente de energía y en ella hemos basado nuestra economía. Pero la quema de combustibles fósiles es la responsable también de la producción de los gases de efecto invernadero, que son los causantes del calentamiento global. El 80% de las emisiones de gas de efecto invernadero son causadas por la producción de energía. Y parece lógico que apostemos por las energías renovables, que ayudan a mitigar, como todos ustedes saben, y adaptarnos al cambio climático. Pero, ojo, esto no se puede hacer a base de eliminar los campos de cultivo, a base de arrancar olivos y frutales, como se está haciendo. Hay que apostar decididamente por las energías renovables, pero mostramos nuestro rechazo a la avalancha de macroplantas en manos de los mismos dueños del petróleo. Hay que apostar por un cambio de modelo energético basado en las renovables con generación distribuida que garantice el acceso universal a una energía segura, limpia y a precio asequible que permita acabar con la pobreza energética. Y en materia de agua, desgraciadamente, la situación de degradación de los ecosistemas acuáticos en Andalucía es uno de los principales retos que el Gobierno de la Junta tiene que abordar. Y ello exige el desarrollo de medidas complejas y de medidas costosas, y hace falta poner presupuesto y dinero encima de la mesa. Nosotros tenemos una batería de propuestas que hemos lanzado en muchas ocasiones: desarrollar planes hidrológicos, mejorar los planes de restauración, fortalecer las redes de control y seguimiento del estado de las masas de agua, establecer y aplicar cauces ecológicos y así un largo etcétera. Hasta aquí, señorías, me he quedado sin tiempo, algunos apuntes sobre este tema que es transversal y que tiene vinculación con otros aspectos y que afecta al cambio climático, al deterioro y despoblamiento del medio rural, pero también a la viabilidad de nuestra agricultura, ganadería y pesca y, por ende, a la seguridad alimentaria. Es imprescindible el consenso político en materia de medio ambiente ante la pérdida de biodiversidad y
hay que garantizar un equilibrio y justicia social y territorial. Muchas gracias.